Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para la plataforma de contenidos politicayMedios.net. ¿Debe ser el periodismo un agente neutral que media entre el sistema político y la ciudadanía y la denominada opinión pública? ¿O por el contrario, el periodismo puede y debe convertirse en un actor de conflicto, un actor que lo que hace es insertarse dentro de una sociedad definida como una sociedad plural, con diferentes grupos, diferentes intereses, y el periodismo, como la vida misma, se inserta dentro de esa sociedad caracterizada como de conflicto? Bueno, este es el debate que os planteamos hoy. Quedaros ahí. El debate en torno a cómo debería ser un buen periodismo es un debate que siempre tiene lugar en las sociedades democráticas, tiene lugar sobre todo en las facultades de comunicación, ¿no? Como en la que yo doy clase en la Facultad de Comunicación de la Complutense, ¿no? Bueno, es un debate bastante recurrente, ¿no? La idea es si el periodismo debe o no debe ser un agente neutral. La idea es una idea liberal en la cual las sociedades, a través del debate racional, pues pueden alcanzar, y la deliberación, pueden alcanzar la mejor posición posible, ¿no? En este sentido, este es el pozo que está detrás de la idea del periodismo como un elemento neutral que lo que hace es colocarse en medio entre la esfera pública y la esfera privada, facilitando información a aquellos individuos que desde la sociedad civil opinan sobre aquello que sucede en la esfera pública del Estado, de lo público, ¿sí? Bueno, esta es la idea, yo diría que dominante en las facultades de comunicación y en general ahí fuera en la sociedad, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, dejadme un comentario a ver si creéis que esta es la idea dominante del periodismo. Bueno, pues este debate en torno a la neutralidad, a la conveniencia de que el periodismo sea neutral, pues yo he entrado en él a raíz de la lectura de este libro que tengo en mis manos, este libro de la profesora colombiana Ana María Miralles, que se titula El miedo al disenso. Os dejo por aquí arriba también una imagen del libro por si queréis echarle un vistazo. Bueno, pues en este libro, esta profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, en Colombia, pues se plantea un poco si esta idea, que a veces roza el estereotipo de que el periodismo tiene que ser neutral, pues es una idea conveniente, ¿no? Conveniente. Esta autora, Miralles, que por cierto, tenemos una entrada en el blog publicada el 8 de enero, os dejo el enlace aquí en la descripción del vídeo de YouTube, o si accedéis a este vídeo directamente a través del blog, al pie de página, para que le echéis un vistacillo a este debate, que ya hicimos una primera aproximación, como os digo, en el blog. Bueno, pues esta idea tan extendida, ¿no?, del periodismo como neutral, sí genera una cierta, a mí me da la sensación de que genera una cierta insatisfacción. ¿Por qué? Porque la actividad práctica, diaria del periodismo se aleja un poco de este ideal de periodismo neutral, vigilante del poder, esta labor de mediación y no tanto de mediatización, de mediación entre esfera pública y privada a la que acabamos de hacer referencia, ¿no? Es como si el hecho de no cumplir este ideal, que podría ser incluso un ideal inalcanzable, está detrás de buena parte de la insatisfacción sobre este rol del periodismo, ¿no? ¿Sí? Es decir, en la realidad, al menos, pensad, al menos en España, pensad en la realidad político-mediática de vuestros respectivos países, si no vivís en España, si vivís básicamente en Latinoamérica, que es de donde proceden las visitas a este blog, además de en España, ¿no? Pensad si pues en Colombia, el país de Ana María Miralles, o México, o Brasil, o cualquier otro país, Argentina, Chile, Centroamérica, bueno, el país que sea, pensad si la visión mayoritaria que circula en vuestra sociedad es esta idea de que el periodismo debe ser neutral, ¿no? Bueno, la postura de Miralles en este libro, insisto, El miedo al disenso, es una postura desde el radicalismo democrático de Chantal Mouffe y de otros, y Laclau y algunos otros autores, que afirman que esta idea de la neutralidad del periodismo genera insatisfacción porque no se cumple en la realidad y porque es un ideal inalcanzable, ¿no?, en el sentido de que la sociedad es conflicto, ¿no? De ahí el título de El miedo al disenso. No pasa nada porque exista disenso. El periodismo debe reflejar este disenso, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero el libro de Miralles lo que hace es una reacción
propone una reacción a este ideal liberal ilustrado clásico del periodismo, de relación entre el periodismo y de la función social del periodismo, ¿sí? Derivada de la idea de racionalismo, de deliberación, ¿sí? Y de la existencia de elementos comunes que están ahí en las sociedades, me refiero, y que el periodismo se encarga, y el debate público y el periodismo como uno de los mayores exponentes de este debate público es el encargado de aprehender con H intercalada, ¿no? ¿Sí? Es como si el desacuerdo en el debate público, en la sociedad y por extensión en los medios de comunicación, es como si el desacuerdo tuviese que ver con el empleo ineficiente de la razón. Es como si hubiese un desacuerdo en la sociedad, es fruto de que no se ha debatido, deliberado de manera conveniente, ¿no? Es decir, la deliberación, bajo esta perspectiva, conduce necesariamente o debería conducir al acuerdo, a tomar la mejor decisión posible, ¿no? ¿Sí? Y los medios, en esta deliberación, deben poner su granito de arena. Yo diría, la sociedad mediática, siguiendo un poco a Bernard Manning, ¿no? La sociedad mediática en la que vivimos son el principal elemento de deliberación política, ¿no? Y sin embargo, frente a esta idea clásica, yo diría, en El miedo al disenso, Miralles, acudiendo a algunos autores de esta postura del radicalismo democrático, lo que sostienen es que la sociedad, lejos de estar presidida por un potencial acuerdo, lo que se caracteriza es por el conflicto. Bueno, las teorías del conflicto en ciencia política, en sociología, pues son tan antiguas como, por ejemplo, el marxismo, ¿no? Que es la típica postura intelectual favorable a la visión de la sociedad como conflicto frente, pues, al acuerdo o el mantenimiento del acuerdo, como podría ser el funcionalismo, ¿no? En este sentido, el radicalismo democrático conecta con las teorías del conflicto, lo característico de la sociedad es el conflicto, y la democracia no es más que un arreglo para regular este conflicto, ¿no? En torno a ciertos valores, a ciertos consensos, como la propia Chantal Mouffe lo reconoce, como la libertad y la igualdad. A partir de ese presupuesto mínimo común de libertad e igualdad, lo que prevalece en la sociedad es el conflicto. El conflicto, en la medida en que las sociedades actuales son sociedades muy plurales, formadas por grupos muy distintos, con intereses también muy distintos y con visiones de la vida, manteniendo, insisto, este ideal de libertad e igualdad consensuado, pero a partir de ahí manteniendo una serie de disputas y de desacuerdos muy profundos, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, se trata más de entender la democracia como una pugna entre adversarios, no tanto entre enemigos, como diría Carl Schmitt, sino como adversarios en los cuales, pues, el juego democrático se encarga de excluir la vía de la sangre en esta regulación del conflicto social y llegar a acuerdos siempre interinos, siempre sujetos a discusión, ¿sí? Acuerdos más o menos momentáneos sobre cómo deberían hacerse las cosas, ¿no? Pero lo básico en la sociedad, lo más importante de la sociedad es el disenso, ¿no? ¿Sí? Es la pluralidad, es la diferencia, ¿no? Es la diferencia, ¿sí? En este sentido, el rol del periodismo no puede ser o no debería ser la neutralidad, porque la neutralidad no existe. El periodismo debe insertarse en este juego plural de debate y de alcanzar consensos siempre interinos en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, no solo no es algo malo, sino que es algo natural, algo establecido, que el periodismo se dedique a optar por unos grupos otros, por unas visiones otras, en este juego social de pluralidad y de disensos que regula la democracia. Es decir, hay muchos actores, intereses diferentes y la democracia los regula este conflicto. Bueno, pues este es un poco el debate que quería traeros hoy aquí. Os recomiendo la lectura de este libro de Ana María Miralles, El miedo al disenso, y nada más. Si os ha gustado este vídeo, recordad que os podéis suscribir al blog de politicaymedios.net. En la página principal tenéis un cajetín, metéis vuestro correo electrónico y no os perdéis ninguna de las novedades del blog de politicaymedios.net. Y si accedéis a estos contenidos a través de YouTube, pues todavía más fácil. Le dais a suscribiros, le dais a la campanita, no os olvidéis de la campanita porque así os avisan cada vez que subamos un nuevo vídeo al canal de YouTube de politicaymedios.net. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.